isquémica. Vamos a, voy a hacer un breve repaso en estos cuantos minutos sobre lo que hemos visto el día de ayer. Dentro de lo que es la cardiopatía isquémica, lo más importante se resume tal vez en esta pequeña imagen. Es el comprender que la mayoría de las veces la cardiopatía isquémica se presenta por un proceso de aterosclerosis, placas que se depositan en la circulación coronaria, que disminuyen el flujo sanguíneo y que pueden desencadenar dos tipos de manifestaciones clínicas. Unas de ellas son crónicas, que se presentan con la angina estable, el dolor precordial que mejora con el reposo, el paciente conoce el tipo de ejercicio que desencadena su dolor, mejora con la medicación y generalmente no cambia en intensidad. Y por otra parte, el evento agudo, que es el siguiente tema, que es un evento en el cual la placa sufre un accidente de placa, una ruptura o una erosión, y se produce la oclusión total del vaso sanguíneo y por tanto necrosis del tejido miocárdico. Y que la aterosclerosis puede estar, o esta situación de placas que disminuyen el lumen de la circulación, los cambios en el aporte y también a lo que son los cambios en la demanda de oxígeno. Mientras exista un aporte que sea disminuido, entonces la aterosclerosis y las manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica van a ser o se van a presentar con mayor facilidad. Y si existe un aumento de la demanda de oxígeno del miocardio, igual las manifestaciones de la cardiopatía isquémica van a ser más frecuentes. ¿Cuál es la traducción clínica? El dolor de pecho. El dolor de pecho, la angina estable, es el dolor que en intensidad puede ser bastante grave y que tiene características como la irradiación, el tipo de dolor que parecería una opresión, y también la irradiación que va hacia la boca del estómago, puede ir al cuello, al brazo izquierdo, incluso hasta la mano del lado izquierdo. Algunas definiciones, la cardiopatía isquémica, entonces es el cuadro clínico que se produce o que desencadena un tipo de dolor anginoso, que es un dolor crónico y generalmente conocido por la demanda de oxígeno en un paciente que tiene un trayecto de la circulación coronaria con aterosclerosis. La manifestación clínica es la angina de pecho y las características de este dolor es una angina estable, que es un patrón crónico que el paciente conoce, mejora con reposo, con medicación. Y por el otro lado, el evento agudo van a ser estas dos. La angina inestable, que es el dolor de pecho que el paciente presenta, el primer dolor de precordial que tiene cualquier paciente, es una angina inestable. O el dolor que ha aumentado en intensidad en relación a los dolores que tenían antes o que desencadena un ejercicio menos intenso a lo que se producía con anterioridad. ¿Sí? Al caminar no es intensivo y ahora presenta dolor de pecho al caminar unas cuantas cuadras, es una angina inestable. Y el infarto del miocardio, que ya es, que lo vamos a identificar con algunos laboratorios y otros estudios de gabinete en el siguiente tema. Entonces, al final estamos hablando principalmente de cuáles son los componentes que dan o mantienen el aporte de oxígeno y cuáles, ahora veremos cuáles son los que aumentan la demanda de oxígeno. Hemos visto primero los del aporte. Eh, ¿Cuáles son los componentes que mantienen el oxígeno al miocardio? Primero, el contenido arterial de oxígeno, y sabemos que esta es una fórmula que está relacionada a varias variables, la hemoglobina, la saturación, la difusión de gases, la presión arterial de oxígeno. Entonces, cualquier situación que altere la cantidad de hemoglobina, que altere la saturación o la difusión de gases, una patología respiratoria en un paciente con aterosclerosis, va a ocasionar disminución del aporte de oxígeno y las manifestaciones de la cardiopatía isquémica, que se traduce en el dolor de pecho. Luego hemos visto que el otro componente que mantiene la cantidad de oxígeno al miocardio es el flujo sanguíneo coronario. Y el flujo sanguíneo coronario
es aquel que a su vez está en relación a la presión de perfusión y también a la resistencia vascular coronaria. Entonces aquí vemos el aporte, nos dice sus componentes: hemoglobina, saturación, hemoglobina y difusión de oxígeno. Flujo sanguíneo en esta otra diapositiva, flujo sanguíneo coronario depende de la presión de perfusión de la coronaria, que en realidad esto va a ser la presión diastólica de la arteria aorta. Y por otro lado tenemos la resistencia vascular coronaria. Entonces, el flujo coronario es directamente proporcional a la presión de perfusión coronaria y esta es igual a la presión diastólica de la arteria aorta. Y es inversamente proporcional, el flujo es inversamente proporcional a la resistencia vascular coronaria. Más flujo, perdón, a mayor vasoconstricción, menor flujo, a mayor vasodilatación, mayor flujo coronario. Dentro de lo que es la presión de perfusión coronaria, está en relación a lo que es las características particulares de la circulación coronaria. Hemos visto que la circulación coronaria mantiene o el aporte de oxígeno no en sístole, sino en diástole, ¿no? Por la contracción sistólica no permite que se produzca el flujo sanguíneo coronario mantenga su oxigenación, sino en diástole, en la etapa de relajación, es el momento en el cual se mantiene o se produce la irrigación coronaria. ¿Qué situaciones alteran la presión diastólica de la aorta? La hipotensión y la insuficiencia valvular aórtica. Son dos ejemplos que pueden alterar la presión diastólica de la aorta, la presión de perfusión de la aorta, y van a ocasionar una disminución del aporte de oxígeno. Disminución del aporte de oxígeno. Luego, la resistencia vascular coronaria. Esta es inversamente proporcional al flujo coronario, hemos dicho, ¿no? El flujo coronario es proporcional a la presión de perfusión y inversamente proporcional a la resistencia. ¿De qué depende la resistencia vascular coronaria? De fuerzas externas que ocasionalmente que van a ocasionar que haya compresión externa y dificultan el buen irrigado coronario. Y factores relacionados al tono coronario, factores intrínsecos a las células endoteliales, porque son aquellas que regulan la microcirculación, como saben, y regulan la capacidad de reclutar los capilares. La resistencia vascular coronaria, la compresión externa. Eh, Esto de la compresión externa es importante en relación a que cuando se produce la contracción, la sístole, entonces hay fuerzas que comprimen de hacia afuera, hacia adentro los vasos coronarios. Hay una compresión externa que se va a ver más evidente en placas ateroscleróticas, los vasos ateroscleróticos, esos vasos que tienen trayectos con aterosclerosis, en situaciones en las cuales aumente la contracción del miocardio, aumente la sístole y la fuerza de contracción, van a tener fuerzas externas que las comprimen. Y si son vasos sanos que no tienen placas ateroscleróticas, van a poder mantener su irrigación. Pero eso no se va a producir en placas ateroscleróticas, por lo que en situaciones en las cuales se aumenta la contracción del ventrículo durante el ejercicio, durante el estrés físico o psicológico, van a ocasionar que disminuya el flujo sanguíneo porque hay una compresión externa en vasos sanguíneos con placas ateroscleróticas. ¿En qué vamos a ver esto? Principalmente en los territorios más que reciben la irrigación al final, y eso es el subendocardio. El subendocardio. Y eso van a ver específicamente en pacientes que por alguna situación, por alguna patología, están con un aumento de la contracción ventricular, están taquicárdicos y de repente en el electrocardiograma vemos un infradesnivel del ST. El infradesnivel del ST es lesión subendocárdica. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Es isquemia subendocárdica en un corazón que está ejerciendo mayor compresión y esa circulación coronaria seguramente tiene placas ateroscleróticas y la primera zona a la cual se va a afectar es el subendocardio y eso lo vamos a ver en el electrocardiograma, lesión subendocárdica con el infradesnivel del ST. Luego, el control intrínseco del tono coronario está dado
por uno, los metabolitos locales que se liberan, dos, por las sustancias que produce el endotelio y tres, por la innervación tisular que recibe. Los metabolitos, cuando existe una disminución de la producción de ATP, se produce una serie de sustancias que al final terminan formando adenosina y esta adenosina es un potente vasodilatador que regula la circulación coronaria. Pero además es también un desencadenante de dolor, al igual que otros componentes de metabolitos del metabolismo local. Si no hay energía, se produce adenosina para vasodilatar. Se produce además lactato, se acumula dióxido de carbono, se producen o se acumulan hidrogeniones. Todas estas sustancias que promueven vasodilatación, pero que además pueden estimular a terminaciones nerviosas y producir dolor. Entonces, hay por un lado factores metabólicos, factores endoteliales, ya sabemos que las células endoteliales son vasodilatadoras, entonces cuando hay disfunción endotelial pierde esa capacidad, y factores neurológicos con la inervación, el simpático con vasoconstricción y por otro lado el parasimpático que facilita la vasodilatación. Bueno, hemos quedado ahí y ahora lo que vamos a hablar es de lo que son la demanda miocárdica de oxígeno. En situaciones que aumentan o disminuyen, perdón, el aporte de oxígeno me van a producir angina, ¿no? Que no tenga hemoglobina, que no sature bien, que tenga algún problema respiratorio, eh, que esté haciendo bastante ejercicio. Aumentan la demanda. Nos vamos a la otra parte de la tabla y tenemos la demanda. ¿De qué depende la capacidad del miocardio para pedir más oxígeno? Depende, uno, del estrés de la pared ventricular. Depende, dos, de la frecuencia cardíaca y de la contractibilidad. A todo esto se denomina estado inotrópico. Estas son situaciones que aumentan la demanda miocárdica de oxígeno. La taquicardia, sea por fiebre, por sepsis, por ejercicio, aumenta las demandas miocárdicas de oxígeno y por tanto pueden predisponer cardiopatía isquémica, dolor precordial en un paciente que tenga placas ateroscleróticas. Y varias cosas se pueden sumar. Un paciente que esté hipotenso está disminuyendo su presión de perfusión coronaria. Un paciente que esté taquicárdico va a también aumentar sus demandas. Un paciente que esté cursando con problemas respiratorios, además, entonces también va a disminuir su contenido arterial de oxígeno y todo eso va a producir la clínica de estos pacientes. Cuando hablamos del primer componente de la demanda, que es el estrés parietal, aquí vemos esta pequeña fórmula. En esa fórmula nos va vamos a interpretarla de qué situaciones son las que influencian el estrés parietal. Tenemos por un lado la presión intraventricular y por otro lado tenemos el radio del ventrículo y por último el grosor de la pared ventricular. Entonces, el estrés parietal guarda relación, es decir, es directamente proporcional a los de arriba, a la presión intraventricular, a lo que es el radio del ventrículo y no es proporcional va a ser inversamente proporcional al grosor de la pared ventricular. Entonces, el estrés parietal que sufre el ventrículo eh, son situaciones que aumentan la demanda de oxígeno. ¿Qué situaciones o cuáles son los componentes del estrés parietal? La presión intraventricular, el radio del ventrículo, entonces son también situaciones que van a aumentar la demanda de oxígeno y el grosor de la pared ventricular, por otra parte, va a ser aquella que disminuya la demanda de oxígeno de estos pacientes. ¿Qué ejemplos vamos a tener? Empezaremos por la presión ventricular. Hemos dicho de que el estrés parietal es directamente proporcional a la presión ventricular. En situaciones en las cuales se incremente la presión del ventrículo izquierdo, como por ejemplo en la hipertensión arterial, porque debe ejercer ese ventrículo izquierdo más presión para vencer
a las presiones arteriales de la circulación que inicia en la aorta, o situaciones en las cuales el ventrículo izquierdo tiene que ejercer más presión para vencer la estenosis de la válvula aórtica, son situaciones que aumentan la presión ventricular, por tanto aumentan el estrés parietal y aumentan la demanda de oxígeno. En un paciente que presente estenosis aórtica y que tenga además arteriosclerosis, va a ser fácil que presente cardiopatía isquémica y dolor de pecho. Tiene placas ateroscleróticas y además tiene estenosis aórtica, y eso ocasiona que la presión del ventrículo aumente. Para vencer esta estenosis, está causando aumento del estrés parietal y aumento de la demanda de oxígeno. Lo mismo que los pacientes hipertensos. Incluso van a ver que las crisis hipertensivas, dentro de las crisis hipertensivas, hay una característica que es el dolor de pecho. Un paciente que tenga una presión muy alta, que tenga 200, 100 de presión, en algún momento puede presentar dolor de pecho. Y ese dolor de pecho es por esto. Hay un aumento de la demanda de oxígeno porque está aumentando la presión ventricular y eso está causando un mayor estrés parietal. Y si es un paciente que tiene, o es un paciente mayor que tiene aterosclerosis coronaria, que tal vez no tenía clínica, con esta situación se va a desencadenar el dolor de pecho y la cardiopatía isquémica. Las condiciones que disminuyen la presión ventricular, como por ejemplo tratar la hipertensión, van a ocasionar una disminución de la demanda de oxígeno. Por otra parte, tenemos el estrés parietal, también directamente proporcional al radio del ventrículo. Esto está relacionado ya no a presiones, sino va a estar relacionado a volúmenes. Cualquier situación que aumenta volúmenes, que aumenta precargas, llenados ventriculares, van a ocasionar un aumento del radio ventricular porque se va a distender. Entonces, la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica, que son situaciones que llenan al ventrículo con más volumen diastólico, se llena con más sangre, el diámetro, el radio del ventrículo izquierdo se va a aumentar, entonces produce un aumento del estrés parietal, un aumento de la demanda de oxígeno. No solamente la sobrecarga de presión produce estrés parietal y aumenta la demanda, sino que también la sobrecarga de volumen que afecta el radio produce estrés parietal y aumenta la demanda de oxígeno. Situaciones, por tanto, que disminuyan la precarga, disminuyan ese aumento del radio, esa sobrecarga de volumen, van a favorecer porque disminuyen la demanda de oxígeno. Ya no necesita, no hay tanto estrés parietal. Entonces aquí habíamos visto qué situaciones pueden disminuir, por ejemplo, la hipertensión, el uso de antihipertensivos, disminuye el estrés parietal, la demanda de oxígeno, y aquí vemos que el uso de los nitratos, que son venodilatadores, disminuyen el radio del ventrículo porque están bajando la precarga, ya no llega tanta sangre al corazón porque se ha producido una venodilatación en la periferia. Y si ven, aquí ya estamos viendo el porqué del tratamiento de estos pacientes con cardiopatía isquémica. Reciben nitratos. ¿Por qué? Para favorecer o disminuir la precarga. Eso ocasiona que no haya cambios en el radio del ventrículo, no exista cambios en el estrés parietal, no existe estrés parietal y no exista aumentos de la demanda de oxígeno de ese paciente. Y luego es inversamente proporcional al grosor de la pared. Cuando es inversamente proporcional al grosor de la pared, significa que cuando el corazón está hipertrofiado, tiene un menor estrés parietal, tiene un menor consumo de oxígeno por gramos de tejido que un corazón con la pared delgada. Entonces, a pesar que pues, se podría escuchar raro, a más grosor, menor estrés parietal. A menor grosor, a dilatación, va a haber mayor estrés parietal, porque hay un mayor consumo de oxígeno, porque es un tejido que ha aumentado en tamaño. Entonces, ¿de qué depende la demanda de oxígeno? El estrés parietal.
¿Cuáles son los componentes del estrés parietal? Directamente a las presiones intraventriculares. Todo lo que aumente la presión de oxígeno, todo lo que afecte el radio del ventrículo, sobrecargas de volumen, aumenta el estrés parietal, aumenta las demandas de oxígeno y, y las situaciones que tenga un aumento del grosor de la pared disminuye el estrés. Y si hay más bien un grosor, una de la pared ventricular, más bien va a aumentar el estrés parietal, va a aumentar. Y aquí también vemos otros reciban beta bloqueantes. Con los beta bloqueantes y evitan disculpen, se cortó la señal. Volvemos a... Bueno, cardíacas se van a manejar con del radio del ventrículo que aumentan la demanda de oxígeno. Por otra parte, los betabloqueantes, ¿qué finalidad tienen estos pacientes? Evitar la frecuencia o la taquicardia que aumenta la demanda de oxígeno. Luego tenemos la contractibilidad miocárdica. La contractibilidad miocárdica es igual que la frecuencia cardíaca, el que se produce por la liberación de cataminas, va a ocasionar un aumento del consumo de oxígeno y los fallas van a ser los beta bloqueantes. La podemos manejar con nitratos, venodilatadores, para disminuir volumen, cambios del radio y aumentos de la demanda. Las podemos manejar con beta bloqueantes para evitar la taquicardia y el aumento de la contractibilidad que aumentan la demanda. Y por otro lado, la aterosclerosis, que ya es un tema que hemos visto, tendrá un manejo diferente porque ahí tenemos que utilizar estabilizar las placas con los controles de las situaciones de estrés que ese paciente tenga para esas células, para esas células endoteliales. Control de la presión, que tenga buenos controles de glucosa, que no tenga colesteroles altos, situaciones que van a estabilizar la placa, evitan la formación de nuevas placas y con este otro manejo estamos manejando ya las placas que se han producido para evitar la cardiopatía isquémica. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que es la fisiopatología en sí de la isquemia miocárdica. Bueno, de sufrir isquemia, una disminución del aporte de oxígeno, ya sea porque, por un lado, el aporte ha disminuido o segundo, porque las demandas han aumentado. Pero estas situaciones todas se producen por placas ateroscleróticas fijas en la mayoría de los casos que reducen el flujo o el lumen del vaso coronario y limitan la irrigación sanguínea del miocardio, que tal vez no causen clínica, pero que cuando hay situaciones que disminuyen el aporte o aumentan la demanda o situaciones juntas, van a producir cardiopatía isquémica. La disminución
no solamente es anatómica. Entonces, no solamente las placas ateroscleróticas van a ser las principales causas de la cardio. Existen otras causas funcionales que están relacionadas al tono vascular normal. Y eso es lo que hemos hablado cuando hemos visto cambios anatómicos que disminuyen el flujo sanguíneo y que pueden estar desencadenadas por cambios en el aporte o cambios en la demanda de oxígeno. ¿Cómo manejamos a estos pacientes? Teniendo el conocimiento de qué situación, evitando la disminución del aporte de oxígeno y también evitando los aumentos de la demanda de oxígeno y tratando la aterosclerosis. La obstrucción vascular fija. Cuando hablamos de la obstrucción vascular fija, estamos hablando de la aterosclerosis que estos pacientes tienen. Esta es una estenosis de las arterias coronarias. Es un cambio anatómico de la anatomía normal de esos vasos sanguíneos. Esta parte es importante que tal vez o la han debido ver en cirugía, porque siempre hablan en cirugía de esto para el manejo de líquidos. Es la ley de Pousseyou. Esta ley de Pousseyou, que es difícil de pronunciar, nos dice que el flujo de un determinado vaso está en relación a, por un lado, presiones de los dos extremos por el radio del vaso y es indirecta o no, bueno, es proporcional y es inversamente proporcional a la viscosidad del líquido y a la longitud del vaso. Nos venimos a esta imagen, entonces eh, el flujo sanguíneo que pasa a través de cualquier trayecto vascular, o en el caso del ejemplo que les decía de cirugía, digamos un catéter arterial, una vía, una bránula que utilicemos, el flujo que pasa por una arteria o por esa bránula es directamente proporcional a las presiones que existen en ambos lados, en ambos extremos, es directamente proporcional al radio del vaso o de esa bránula y es inversamente proporcional a la viscosidad del flujo que pasa y también a la longitud de ese trayecto vascular o de esa bránula. Entonces, el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones, el flujo es inversamente proporcional a la longitud, el flujo es también proporcional al radio del vaso y el flujo es inversamente proporcional a la viscosidad. Eh, ¿Cómo lo podemos traducir esto en ejemplos? El flujo que pasa a través de un vaso o de un dispositivo como es una bránula, dice que es directamente proporcional a las presiones. Y esto se puede ver que cuando vean que hay un paciente que está sufriendo pérdidas hemáticas o líquidas, se puede colocar una solución y de repente van a ver que a esa solución le están colocando un tensiómetro, un manguito de tensiómetro y empiezan a insuflar para aumentar las presiones de uno de los extremos. ¿Con qué finalidad? De aumentar el flujo que va a ingresar por esa bránula o que de repente empiezan a subir el pedestal un poco más alto, el pedestal del suero, para aumentar el flujo que va a ingresar por esa bránula, ¿no? Estamos hablando ahora de una bránula, también puede ser de un vaso cualquiera. Luego también no solamente es presiones, sino que también depende del radio, lo que significa que a un trayecto vascular o a una bránula más gruesa, más flujo. Entonces, bránulas más gruesas van a permitir el paso de un flujo mayor. Es inversamente proporcional a la viscosidad. No tanto habrá problema con las soluciones, pero sí con los hemoderivados. Si ponen un paquete de sangre y que no esté diluido, va a ingresar a un flujo más lento, porque es inversamente proporcional a la viscosidad. Pero si ese paquete lo reconstituyen y le ponen, no sé, 300 cc de solución fisiológica, ya no va a ser tan viscoso y va a ingresar con mayor facilidad y el flujo va a aumentar. Y por último, la longitud es inversamente proporcional a la longitud.
menor flujo a mayor longitud, mayor flujo a menor longitud. Es por eso que tal vez en cirugía les han debido mencionar que la mejor bránula para poder reanimar a un paciente es una bránula corta, gruesa. ¿Por qué corta? Porque a menor longitud, más flujo. ¿Por qué gruesa? Porque a mayor radio, más flujo. Y los otros ejemplos de puedo aumentar la presión para que entre más, colocando un manguito de tensiómetro, puedo elevar el pedestal de la solución o facilitando la viscosidad, reconstituyendo en el caso de hemoderivados. Bueno, esto tal vez no venía al caso, pero es algo que creo que es importante, especialmente para entender con qué tipo de soluciones o qué tipo de dispositivos médicos utilizo para la reanimación de un paciente. En algún momento vi algunas preguntas de cirugía en donde decía que eh, una bránula es mucho mejor que una vía central para reanimar a un paciente. Claro que sí, porque la bránula es corta y es gruesa, mientras que una vía central es larga, porque es un catéter largo que está entre 17 y 20 centímetros de largo y además es más delgada. Por eso para la reanimación siempre será una bránula gruesa y corta. En el caso de lo que es el trayecto vascular, los vasos sanguíneos de las coronarias, lo mismo. Entonces, ¿de qué depende el flujo sanguíneo que entra a la coronaria? De lo mismo, de viscosidad, de longitud, de radio y de presiones. En el caso de la aterosclerosis, ¿cuáles son los componentes que se van a alterar o que pueden disminuir el flujo? Las situaciones que afecten el radio, es decir, placas ateroscleróticas que sean bastante grandes y que disminuyan el lumen del vaso. De estas de ese coronario, si está con una enfermedad aterosclerótica, va a existir también un menor flujo coronario. El radio se afecta por el grosor de las placas ateroscleróticas y la longitud también por varias placas ateroscleróticas que existen. Bueno, en ese caso, la circulación coronaria y la aterosclerosis va a ser la principal causa por la cual se produce la disminución del flujo. Es un cambio estructural. A pesar de eso, los vasos van a tener la capacidad, los vasos coronarios, de tener una reserva para que pueda incrementar su diámetro durante el ejercicio para cubrir las demandas de oxígeno que son crecientes cuando un paciente, ¿qué situaciones aumentan las demandas? Ya saben, taquicardia, aumento de la contractibilidad, situaciones que alteren el estrés parietal, pero aumento de presiones, aumento de radiovolúmenes o también el grosor de la pared interfiere en esos casos. Cuando una estenosis por una placa aterosclerótica reduce el diámetro del vaso hasta un 60%, el flujo sanguíneo máximo en esa arteria no se modifica de una forma significativa. Pero en respuesta al ejercicio sí puede ocasionar ciertas manifestaciones clínicas, ¿no? Cuando la estenosis ya supera el 70% de ese vaso sanguíneo, ese paciente sí va a presentar manifestaciones clínicas porque este es el porcentaje con el cual ya existe un cambio en el flujo coronario y la isquemia miocárdica o la cardiopatía isquémica. Bueno, existen vasos colaterales, hemos dicho que tratan de mejorar estos vasos que están con aterosclerosis, que ha disminuido su radio y que pueden estar alterando o que pueden tener longitudes amplias con placas ateroscleróticas. Existen vasos colaterales que tratan de manejar una circulación colateral y evitar las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Entonces, vamos a quedar aquí para volverles a hacer recuerdo. Entonces, dentro de lo que es la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, lo más importante se produce por aterosclerosis. También hay otras causas, dentro de ellas está la disfunción vascular, la disfunción endotelial, pero principalmente el cambio anatómico de que produce el estrechamiento de los vasos sanguíneos.
El estrechamiento, de qué forma produce la disminución del flujo coronario, por cambios en el radio o también por cambios en la longitud de ese vaso coronario. Si es un vaso con varias placas, también va a disminuir el flujo coronario. Y si es un vaso con una placa que está con más del 70%, disminuye también el flujo coronario. Bueno, nos quedamos aquí hasta la próxima semana. Muchas gracias por participar. Que tengan buen fin de semana.